Hola, soy Hub. En este vídeo vas a empezar a trabajar con uno de los frameworks más utilizados de React, Next.js, la versión 13, que es la última, donde podrás ampliar todo aquello que se puede hacer con React casi sin código, de una manera milagrosa, y poder hacer cosas que con React únicamente no se pueden hacer. Por lo tanto, este vídeo es tanto para aquellas personas que no hayan utilizado nunca Next, como para aquellas que hayan utilizado versiones anteriores y quieran estar al tanto de las nuevas funcionalidades que son importantes de esta nueva versión. Aunque trabajar con Next es muy fácil, ya que está todo básicamente preconfigurado y con 2 líneas realizas cualquier tipo de acción, es muy sencillo. ¿Por qué deberías profundizar y aprender Next si ya programas o estás aprendiendo React? Por una parte, cada vez es más importante porque en la última actualización de la documentación de React ya han eliminado, por ejemplo, Create React App para la creación de un proyecto vacío para empezar a programar, y una de las 3 opciones que proponen es Next. Pero posiblemente una de las características más importantes de Next es que todo el contenido que creamos con Next de manera automática por defecto se genera en el servidor. Al contrario de lo que ocurre con React o con JavaScript, que a la hora de acceder a un recurso, una página, pues el servidor envía todos los JPGs, ficheros, CSS, HTML al cliente y el cliente los monta. Con Next no es así, sino que todo lo realiza y lo crea, lo genera en el servidor y envía la página estática ya montada al cliente. Esto tiene varias lecturas. La positiva es que para los motores de búsqueda, para las arañas, los crawlers de los diferentes buscadores, es una cosa fantástica y aumenta exponencialmente todo el ranking en los diferentes buscadores, porque la página ya está totalmente montada y no daña, el tema del contenido dinámico no daña tanto como lo ocurre al trabajar con React, por ejemplo, únicamente. Otra de las características positivas es que la transferencia es mucho más rápida, ya que es una página estática totalmente montada, únicamente con los contenidos que necesita ya ajustados. La característica que podría ser negativa es que a la hora de presentar la página estática, cualquier tipo de interacción que queramos hacer con el contenido, modificar el contenido, cualquier tipo de cambio en una página que sería estática, Next lo soluciona con la hidratación, añadiendo una capa de JavaScript que nos permite, posteriormente a presentar el contenido estático, poder realizar cualquier tipo de modificación, pudiendo especificar qué componente se genera en el cliente, mientras que por defecto el resto del contenido se genera en el servidor. Aparte de la característica positiva del SEO, otra de las características es que es muy fácil, realmente es que está todo ya hecho, está preparado para que cualquier persona que conozca mínimamente React, porque funciona bajo React, bueno, pues pueda hacer aplicaciones con 4 clics y 4 líneas de código. Está todo ya prehecho y, bueno, es casi mágico. En este vídeo vamos a crear una aplicación desde cero, utilizando todas las funcionalidades de Next 13, que algunas son casi milagrosas, y huyendo de un lenguaje innecesariamente técnico para que todo el mundo lo pueda entender. Vamos a ello. Suscríbete al canal para no perderte nada. Vamos a empezar con la instalación de un proyecto nuevo de Next para poder empezar a trabajar y ver las diferentes características. Dentro de documentación, aquí nos aconsejan 3 instalaciones, utilizando npx, jar o bien pnpm. Podemos coger cualquiera, pero yo voy a coger la última porque pnpm, bueno, pues tiene mayor eficiencia. Lo único que hace falta instalarlo previamente, pero si lo tenéis instalado irá mucho mejor. Por lo tanto, nos vamos a la consola, simplemente lo pegamos y nos pregunta el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, empezando. Luego nos dice si queremos TypeScript, podemos decir que sí, pero para no complicarlo y que sea un vídeo corto, al menos lo intentaré, le ponemos que no. Slim, no queremos rompederos de cabeza, al menos para empezar, le ponemos que no. src directory, le decimos también que no. Y aquí le vamos a decir que sí, porque queremos utilizar la nueva funcionalidad de Next 13 orientada al tema del routing, que ha cambiado bastante. Por lo tanto, le decimos que yes para que nos añada en el config de Next aquellos parámetros que necesita para funcionar. Aquí le damos Enter. Bien, nos instala todo el proyecto, va súper rápido. Bien, y ahora ya podemos acceder con Code y tabulador a Visual Studio Code. Bien, lo abrimos.
Y aquí ya tenemos carpetas un poco diferentes. Si alguien tiene aquí la carpeta de Page, quiere decir que que ha creado un proyecto con la versión anterior a la versión 13, que el routing funciona de manera diferente y en la versión 13 también sigue funcionando, pero nosotros veremos la opción nueva, que es la que nos interesa, dentro de app. Hay diferentes cosas. Como queremos entenderlo desde cero, vamos a borrarla entera y la vamos a crear desde cero, app. Bien, ahora evidentemente no va a funcionar y lo que queremos es levantar el proyecto para que veamos que no funciona más que nada. Aquí dentro de la configuración vemos que podemos levantar el servidor con Next Step, por lo tanto nos vamos a la consola, npx next dev. Bien, esto va a dar evidentemente un error porque acabamos de borrar el componente inicial. Bien, nos aparece el error 404. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Entonces, ¿por qué falla? Bueno, aparte de porque hemos borrado todo, entonces aquí dentro de app vamos a crear nuestro primer componente, el componente principal. Y para ello, lo que vamos a hacer es crear un fichero que tiene que llamarse obligatoriamente page, JSX o JS, o si lo hiciéramos con TypeScript, TSX, etc. Bien, aquí tenemos que crear el primer componente. Si tenéis instalado la extensión de ES7, al escribir aquí RFC, bueno, a mí me aparecen más, pero en la parte inferior os aparece una serie de opciones, seleccionamos la primera de ellas. Y ya nos aparece, bueno, esta línea no hace falta, nos aparece nuestro primer componente vacío. Vamos a poner aquí, por ejemplo, página principal. Nada más. A la hora de crear este fichero JSX, por arte de magia, nos ha creado el layout.js porque es necesario y ahora lo modificaremos y veremos que funciona. Aparece aquí la página principal. Esto quiere decir que de alguna manera necesita tener un page.jsx por cada uno de los componentes. Cuando en un momento hagamos otro de los apartados, lo crearemos también. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, otro apartado, aquí dentro de app crearíamos una carpeta llamada, por ejemplo, About, y dentro de About podemos poner lo que queramos, pero lo que sí que tiene que existir es otro page.jsx. Y aquí utilizamos el mismo snippet, RFC, lo buscamos, si no nos aparece al principio, bien, y aquí ya lo tenemos. En un principio vamos a cambiar aquí el contenido, esta es la página de About, la primera línea no hace falta, bien, y ahora tenemos dos componentes. El primero de ellos, en el que está en el raíz del app, es la página principal y este será un apartado al que accederemos desde la página principal. Pero también tenemos el layout.js, que es el fichero que nos ayuda para organizar cómo se va a estructurar la información. Y además nos ayuda a añadir todos aquellos elementos que se van a repetir en todas las páginas, como el header, el footer, etc. Habrá un layout siempre. Lo único que dentro de algún componente puede haber también otro layout. Puede haber un layout dentro de otro. El layout, por una parte, nos permite en la parte superior poder añadir metadatos, que el que vamos a añadir ahora es básicamente pues, lo que aparecerá en la pestaña del navegador, pero podemos añadir cualquier otro. Y luego aquí será cómo se organizará todo el contenido. Que tenemos un body y tenemos un children, que los que hayáis utilizado React, pues os sonará de mucho. El children serían todos los componentes hijos, que básicamente será el contenido concreto de cada página. Pues los va a visualizar aquí. Si nosotros quisiéramos añadir delante del contenido una etiqueta nav, lo podemos poner o bien aquí, o bien lo podemos poner en un componente nuevo que ahora crearemos. Para poder acceder de un componente a otro componente, utilizamos link, que a alguno de vosotros os sonará, porque React Router DOM también tiene un link, pero funciona de manera diferente, porque en este caso, aunque también hay que importarlo en la parte superior, aquí funciona con el atributo href y no con el to. Bien, entonces aquí lo que tengo que decir es dónde quiero que vaya. Quiero que vaya a una carpeta que se llama About, por lo tanto aquí le pondré About. Bien, luego, bueno, pues lo cierro y aquí pongo el texto que el usuario hará clic,
que para ser originales le pondremos el mismo. Dentro de aquí no hace falta añadir ninguna A, sino que simplemente poniendo el link ya lo tenemos. Bien, luego aquí pondremos más link cuando tengamos más apartados. No hace falta meter esto dentro de un div o de cualquier otra caja, porque luego al nav le pondremos un display flex y, como bien sabéis, todos los hijos de un nav, cuando tienen un display flex, se convierten en un display block. Por lo tanto, serán cajas que podremos hacerles y aplicarles lo que nosotros queramos. Pero ahora únicamente tenemos un apartado. Si ahora lo probamos, está muy ampliado, pero hacemos clic y nos vamos a la página correspondiente. Bien, vamos a añadir otro de los apartados y esto, pues dentro de app, crearemos otra carpeta, quiénes somos, por ejemplo. Y aquí lo mismo, hay que crear un componente llamado igual page.jsx, que como antes hemos hecho, con el snippet correspondiente crearemos aquí y aquí le pondremos, por ejemplo, quiénes somos, básicamente para que haya un contenido nuevo. Y el primer import no es necesario. Pero evidentemente necesitamos aquí también añadir dentro de nuestro layout, añadir el enlace. Nos venimos aquí, bueno, hacemos copiar y pegar, esto lo copiamos, lo pegamos, aquí le ponemos el nombre de la carpeta que es quiénes somos, vale, y aquí el texto, que ya puede tener acentos y espacios sin ningún tipo de problema. Bien, no hay CSS. Esto quiere decir que se va a ver así de feo. Pero si yo, por ejemplo, me voy a la raíz y hago clic en About, voy a la página de About y en quiénes somos, vamos a quiénes somos. Y no tengo ningún enlace para ir a la Home, me haría falta un enlace para que cuando yo esto de aquí lo borre, me vaya a la página principal, que la tenemos aquí. Vamos a añadir un poquito de CSS para arreglar esto de aquí, al menos que no esté todo pegado y apelotonado. Y el CSS, bueno, funciona igual que en React, podemos crear un archivo de estilos. CSS, cualquier parte, podemos crearlo bien aquí, o bien lo podemos crear como una carpeta nueva, por ejemplo, styles, esto es indistinto, y aquí le vamos a poner el nombre que va a tener, que van a ser los estilos CSS. Estos estilos CSS, bueno, los tengo que escribir evidentemente, pero voy a decirle de entrada que todos los nav tengan aquí, por una parte, un display flex, con lo cual sus hijos serán ya cajas, y los nav que están dentro de las As, porque cuando ponemos un link, luego al final es una A normal, un enlace, ya los convierte automáticamente. Bueno, pues aquí le puedo poner lo que quiera. Por una parte, text decoration le pongo que no esté subrayado, luego le puedo poner un padding por arriba y por abajo de 7 píxeles de derecha a izquierda, por ejemplo 15, luego le puedo poner un margin para que estén separados, luego le puedo poner un border para que los pueda ver, por ejemplo, luego una manía que tengo es ponerles a todo un border radius, px, también le puedo poner un background color, bueno, pues de un color oscuro, 0F, 0F, 0F. Y evidentemente, como esto va a ser oscuro, el color del texto tendrá que ser blanco para que se pueda ver. Luego, esto de aquí lo voy a copiar porque voy a hacer el hover para que cuando el usuario pase por encima de estos enlaces, bueno, pues sea al revés. Es decir, que el background color será blanco y lo otro será de color negro. Bien, ahora se ve de esta manera. Me faltaría el home, como hemos dicho, pero bueno, ahora lo puedo hacer así. Y funciona exactamente igual. Clic About, clic y quiénes somos. Luego faltará otro aquí, que será el home, que evidentemente lo voy a poner en el mismo lugar. Dentro del layout haré copiar, pegar y esto de aquí le pongo únicamente la barra y aquí le pondría home. Pero como he dicho antes, esto de aquí lo podemos poner en un componente nuevo y no aquí en el layout. Quiere decir que esto de aquí lo puedo cortar para pegarlo en otra parte. Entonces, en un fichero de componente voy a crear esa parte. Antes, cuando existía la página de Page, la carpeta de Page, bueno, pues teníamos que tener muy en cuenta dónde poníamos las cosas. Ahora ya no es necesario y lo podemos poner donde queramos. Puedo crear, por ejemplo, una carpeta que se llame componentes
Y si quiero, dentro de esta carpeta aquí, puedo crear lo que sería la navegación. nav.jsx, aquí utilizo el mismo snippet que antes, aquí, borrando la parte superior. Bien, y aquí voy a utilizar los fragmentos mejor. Vale. Pondré básicamente mi nav. Bien, este nav, como lo estoy creando aquí, también tengo que importarlo. Borro la última, la pongo para hacer clic y se importa en la parte superior. Esto está aquí. Bien. Como en el layout quiero utilizar este código de aquí, es evidente que tendré que importarlo. Aquí dentro del layout le voy a decir que aquí quiero utilizar el nav, que lo tengo aquí y que se me importa en la parte superior. Y únicamente me hace falta cerrarlo. Bien, aquí tengo el home, que va a la pantalla principal, aquí la about y luego aquí quiénes somos. Pero vamos a añadirle imágenes, porque las imágenes tienen alguna característica. A pesar de que aún se puede utilizar, evidentemente, la etiqueta IMG y funciona correctamente, Next tiene un componente nuevo, una funcionalidad que es la funcionalidad Image, que nos permite optimizar las imágenes para que se vean correctamente, estén optimizadas en diferentes dispositivos. Vamos a ver tres maneras que existen. Dos con archivos locales y una con archivos externos que, bueno, tiene sus características. Entonces, en la pantalla principal, que no hay absolutamente nada, vamos a añadir aquí diferentes opciones. Aquí vamos a poner los fragmentos para poder añadir más de una etiqueta y el componente especial se llama Image, que lo tenemos que importar también en la parte superior. Bien, dentro de Image tenemos que dar una serie de atributos. El primero de ellos es src, donde definiremos la ruta de la imagen que queremos importar. La siguiente, y esto es obligatorio, tenemos que indicar la anchura. Sí, la anchura. Y es obligatorio, igual que también es obligatorio indicar la altura de la imagen. ¿Y esto por qué es así? Pues bien, cuando nosotros importamos cualquier tipo de elemento, imágenes también, Next tiene la capacidad de lazy loading, quiere decir que carga todo aquello cuando sea necesario y en el momento que sea necesario. Si nuestro documento tiene 200 imágenes, únicamente cargará aquellas que se vean al principio y a medida que vayamos bajando con la barra de scroll, irá cargando el resto. Esto quiere decir que es posible que se pudiera producir que se fuera todo moviendo. El texto se crearía muy rápidamente. Bueno, las imágenes, a ver, son rápidas, pero podría ser que si fuera muy grande no dejaría ningún tipo de hueco y luego todo se iría moviendo a medida que las imágenes se fueran creando. Y esto provocaría que cuando el usuario fuera moviéndose con el scroll del navegador hacia abajo, el contenido se fuese redibujando y recolocando continuamente. Para que se deje el hueco de la imagen, tenemos que indicar el ancho y el alto. Esto no quiere decir que no sea responsive, ya que luego veremos que hay un atributo y una solución para ello. Entonces, primero de los datos es el src. Nosotros dentro de la carpeta public, siempre dentro de public, vamos a añadir una carpeta que tenga el nombre que queramos. Y aquí tenemos tres imágenes. La primera es esta, la segunda esta y la tercera es esta de aquí. Son de vídeos que he hecho, que los he colocado aquí. Bien, entonces, para colocar la primera tenemos que definir la ruta partiendo siempre de public. Estamos en public, siempre que utilicemos image. Aquí ponemos una barra obligatorio, aquí image y después le decimos cuál de ellas queremos. En este caso sería imagen 1.png. Únicamente hay que importar con este método image, no la imagen en sí. Luego, el width. Bueno, aquí pues cada una tendrá que tener un tamaño según el tamaño original. Yo voy a poner aquí 426 píxeles de ancho por 240 de alto. Tiene que ser un ancho y un alto proporcional para que las imágenes no se deformen. Y aquí vería mi imagen, está ampliada,
vería mi imagen sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a colocar otra de otra manera, porque si bien es cierto, esto de aquí está muy bien, es la manera oficial, pero bueno, indicar el ancho y el alto pues posiblemente no es lo más funcional. Hay otra manera que consiste en importarla primero y luego llamarla con image sin indicar el ancho y el alto. Vamos a crear un div, ya que las imágenes son de tipo display inline block, no son cajas. Bien, por lo tanto, para que se coloque una debajo de la otra, le ponemos aquí un div. Y como también vamos a ponerle algún tipo de CSS, vamos a ponerle aquí un nombre con el nombre original de caja. Bien, ahora vamos a poner la imagen 2, pero la vamos a poner debajo utilizando, bueno, esta misma caja, pero utilizando otro sistema. El otro sistema es que yo, si quiero colocar la imagen 2, lo que voy a hacer es importarla previamente. Así, antes de utilizarla, voy a importar aquí la imagen 2, le puedo dar el nombre que yo quiera. Lo que sí que es importante es que la ruta sea correcta. La ruta desde aquí no empieza en public, empieza en el lugar donde yo estoy, que es exactamente aquí. Por lo tanto, tengo que hacer punto barra para salir de la carpeta app. Aquí encontraré public, dentro de public encontraré image y dentro de image, pues ya aquí le digo, en este caso, imagen 2, obligatoriamente poner el formato .png. Bien, ya está importada. Ahora, una vez esté importada, lo único que tengo que hacer es venir hasta aquí, poner image y con src y las llaves le diría, en este caso, el nombre que le he dado en la parte superior, imagen 2. Lo cierro y ahora lo veo, esta es la primera y esta es la segunda, mega enorme, pero ahora la arreglaremos. Cuando no le damos ningún tipo de anchura ni altura, bueno, pues utiliza el tamaño original de la imagen, que en este caso es super mega enorme. Bien, la tercera de las opciones es utilizar una ruta externa que no está en nuestro servidor. Y esto, aunque en React es la parte más fácil, es la opción más fácil, aquí es la más compleja. No podemos utilizar directamente esta opción. Por ejemplo, vamos a copiar esta línea de aquí para ganar tiempo, la colocamos aquí y aquí en vez de colocar esta opción de aquí vamos a colocar la URL. Me voy, por ejemplo, a una de mis páginas para no robar imagen, hago clic aquí, copiar dirección de imagen, vengo aquí y la pego directamente. Y cuando la quiero probar, pues me indica, bueno, el problema habitual, que necesito un with. Bien, pues vengo aquí y le digo, vale, me hace falta un with, no hay problema. Añado un with, esto es una imagen muy pequeña, con lo cual 150, y ya que estoy aquí, también le pongo una altura de 150 porque es bastante cuadrado. Lo voy a probar y ahora me da otro problema. Me dice que a la hora de utilizar una URL tenemos que añadirlo dentro del nextconfig.js, pero yo quiero otra opción. Entonces, en vez de hacer esto cuando solo es un dominio, pero si hay muchos o bien no los conocemos, la cosa se puede complicar. Lo que voy a hacer es crear un cargador. Es lo que se hace habitualmente cuando queremos utilizar imágenes externas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, para que esto me sirva para todas las imágenes que pueda tener, primero le voy a decir que el loader de esta imagen la tiene que encontrar en la función cargador que tengo que crear en la parte superior. Y el src será únicamente la imagen que necesita. Será mi canal youtube.png, que esto será lo único que cambie. El HTTP será siempre el mismo. Bien, este cargador lo tengo que crear en algún lugar. Me voy a la parte superior y aquí crearía const cargador. Bien, este cargador va a recibir una serie de parámetros. El primero de ellos será el src, se lo he enviado en la parte inferior, y luego el siguiente será el with, y podía añadirle más, pero con estos dos sería suficiente. Y esto lo que tiene que devolver, utilizando la función de flecha, es un string que por una parte aquí voy a poner la dirección fija, siempre estará aquí. Luego aquí le voy a añadir, utilizando la sintaxis de JavaScript, le voy a añadir por una parte el src que ha recibido y por la otra también la anchura, que también la tengo que concatenar como un string y que le he dado el nombre de width. Y me sigue dando error. De hecho, Next es un entorno de trabajo muy opinado, lo que quiere decir que tiene sus normativas y hay cosas que se tienen que hacer de una determinada manera. No es tan libre como, por ejemplo, JavaScript, que es súper libre, ni tampoco React, es muy opinado. Y en este caso me está diciendo
que estoy intentando acceder, en este caso a una función, para cambiar el contenido de manera dinámica. Significa que cuando nosotros generamos cualquier tipo de contenido en Next, se genera en el servidor y se lo da a nuestro navegador, se lo da ya montado. Cualquier tipo de modificación que queramos hacer después de que cree el contenido, no lo puede hacer porque ya lo ha entregado. Esto de aquí es código que se va a generar después de la generación de la página. Quiere decir que una vez crea la página posteriormente a ello y la envía, ya no puede hacer ningún tipo de cambio. Pero, evidentemente, Next se basa en JavaScript y también tiene esta capacidad. Por lo tanto, aunque luego lo veremos, como yo esta página de aquí quiero que se cree en el cliente, es decir, en mi navegador, tengo que añadir arriba de todo un string que diga useClient. Y de esta manera, esta página se creará en el navegador del usuario y no en el servidor. Y ahora sí, ahora no hay ningún problema, aquí tengo una, aquí tengo la 2 y aquí tengo la 3, que es con un fichero externo. Bien, ahora viene el tema del responsive, porque si yo esto lo hago más pequeño, veremos que no pasa nada, las imágenes se cortan, no se adaptan a nada, etc. Entonces, hay una opción muy fácil para solucionar esto, que es con CSS, ya que Next tiene un atributo, pero no funciona del todo bien, se cortan las imágenes, es muy lento, etc. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a mi CSS, que lo tengo en la parte inferior. Lo tengo aquí. Y le voy a añadir, arriba o donde yo quiera, que todas las imágenes que yo tenga creadas de la manera que sea, creadas con image, creadas con img, al final es img, tengan un ancho que se adapte al 100% de la ventana del navegador donde se encuentren. Esto incluye, evidentemente, también a las images, que al final son IMGs. Bien, le digo que se adapten al ancho de la caja del navegador donde se encuentren y aparte de esto le voy a decir vertical align para que el hueco que queda debajo lo elimine, el hueco que queda ante la parte inferior de la imagen y el borde de la caja, que aquí no hay caja todavía. Bien, todas las imágenes que yo tengo están dentro de la caja llamada caja. Evidentemente, si yo no le pongo ningún tipo de CSS, las cajas ocupan el 100%. Aquí le voy a decir que las cajas tengan un ancho, por ejemplo, 50%. También le voy a dar un borde para que se vea pues, el espacio que tienen. Y además de esto, voy a decir que estén centradas en la ventana del navegador. Pero si lo probamos, no funcionan bien, porque hemos fijado el ancho, pero la altura no. Con lo cual, predomina la altura que le hemos dado utilizando el height. Como queremos que se adapte automáticamente dentro del IMG, hemos especificado la anchura, pero no la altura. Por lo tanto, la altura, como no va a ser siempre la misma, tiene que ser la que necesite la imagen, según sea grande o pequeña. Vamos a añadir aquí un auto para que sea automática. Y de esta manera, las imágenes se adaptan y son totalmente responsive dependiendo de la caja donde se encuentren. Aunque en versiones anteriores había una solución que podéis haber visto, que es que si por ejemplo yo elimino este selector CSS de aquí, ahora se ve de esta manera, no es responsive, ¿vale? Tampoco se deforman, pero la solución que se hacía antes era, me voy a Page, JSX y aquí utilizo el atributo layout con el valor de responsive que ya aparece tachado en Visual Studio Code, pero si yo lo copio, lo pego aquí y lo pego en los 3 sitios, ahora se ve a la perfección en todos los casos y además también se adapta. Este espacio que hay aquí es porque evidentemente al eliminar el selector de CSS he eliminado todo lo que había, al menos debería dejar la propiedad vertical align top para que no hubiera ningún espacio debajo de las imágenes. Pero bien, vamos a ir al plato principal y a lo que realmente interesa en muchos casos, que es cómo utilizar un fetch utilizando, en este caso, Next. Aquí tenemos 3 apartados, el principal, el about y el quiénes somos. Vamos a añadir otro y luego añadiremos también una subruta, pero de momento dentro de app vamos a crear el apartado de, por ejemplo, personas, que será el que dediquemos a conectar a una API y ver qué opciones hay. En este caso, como es un apartado también nuevo y tiene que aparecer, vamos a añadir aquí el page JSX obligatorio, aquí RFC, bien, para añadir nuestra página.
Como también tenemos que acceder a través del menú, vamos a ir a nuestro layout en el que tenemos por una parte aquí el nav, que tenemos dentro de estilos, lo hemos metido en una carpeta un poquito escondida, no sería el mejor lugar, pero funciona exactamente igual. Y aquí vamos a añadir, copiamos uno de estos, lo pegamos aquí y aquí será, por ejemplo, personas y aquí personas. Bien, ahora ya lo tenemos en el menú y ya podríamos acceder. Pero para ello lo que vamos a hacer es completarlo un poquito, porque aquí no tenemos nada. Lo que haremos será, por una parte, vamos a poner aquí nuestros maravillosos fragmentos y aquí conectaremos con una API. Bien, si lo hiciéramos esto con React, utilizaríamos el useEffects, que en este caso no es necesario porque esto se va a gestionar directamente del servidor. Por lo tanto, lo único que aquí tendría que hacer sería esta conexión asíncrona con el servidor para que coja los datos. Bien, y los visualice aquí. En un principio vamos a hacerlo paso por paso, porque lo que voy a hacer en la parte superior es crear una función que será cargar datos. Bien, se va a encargar básicamente de hacer un fetch de una dirección. La dirección vamos a utilizar la que hicimos en el último ejemplo que hicimos con React, que era una API muy sencilla, que no hace falta ningún tipo de API key ni nada por el estilo, que se llama randomuser.mi API. Vale, y aquí le voy a decir que me dé, por ejemplo, bueno, pues 8 resultados. 8 personas ficticias con datos ficticios, imágenes totalmente ficticias. Me los va a devolver y yo aquí los recojo y utilizo lo habitual, la conversión a JSON para poder acceder a ellos, a los datos, y dentro de estos datos obtenemos results. ¿Qué es results? Bien, si abrimos, digamos, esta URL con nuestro navegador, con la extensión JSON input instalada, veremos que todos los resultados están dentro de results. Result tiene lo que yo quiero obtener, que son las 3 personas. Por lo tanto, results son los 8 ítems. Ahora tenemos que acceder a estos datos. Hay que decir que esta función, si lo hiciéramos con React, iría dentro de un useEffect. Pero ahora haremos de otra manera. Lo único que tenemos que hacer aquí es crear cons, por ejemplo, datos y decirle que esto lo obtenga de la función cargar datos. Pero, evidentemente, primero tiene que cargarlos. Por lo tanto, vamos a añadirle aquí el await para que solo haga esta asignación cuando reciba los datos. Primero los tiene que cargar. Cuando los cargue los obtendrá de aquí y luego los guardará dentro de datos. Pero cuidado, este error de aquí se debe a que cuando nosotros utilicemos await tenemos que utilizar también async dentro de la función. Es decir, aquí le ponemos async. Y por último, para eliminar esos 3 puntitos de aquí, es porque nosotros estamos haciendo referencia a una función. La función obtiene los datos, pero no se los pasa a datos. Aquí tenemos que decir que devuelva lo que obtenga de esta dirección. Bien, una vez ya tenemos aquí los datos, ya los podemos mostrar. Vamos a hacer un map de manera muy rápida, luego lo haremos mucho mejor, pero ahora para verlo de manera rápida y fugaz, vamos a poner aquí valor. Y aquí también un índice. ¿Por qué un índice? Porque lo que obtengamos de results no tiene ningún tipo de ID, por lo tanto lo utilizaremos para el key. Aquí creamos una estructura, primero ponemos un div con un class name, le damos aquí por ejemplo el nombre de persona y aquí dentro vamos a escribir el nombre con un h3 y el nombre lo obtenemos de esta dirección. Cogemos esta dirección, la abrimos en nuestro navegador. Aparece aquí información ficticia, claro, y nos interesa por una parte poner el nombre, que sería name first, y por la otra también la imagen que, si bajamos para abajo, está en picture layers. Vale, genial. Por lo tanto, aquí ponemos valor, por lo tanto, ponemos name y first. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Ahora viene la imagen que de momento, inicialmente lo haremos con IMG. Para hacer luego el cargador, aquí ponemos toda la ruta de la imagen que hemos visto hace un momento y no nos olvidemos del AL porque si no nos va a dar problemas de accesibilidad y ya lo tenemos. Esto lo vemos así en un principio feo de narices, pero tenemos el siguiente problema. Cuando nosotros cargamos la página, la volvemos a recargar,
aparecen las mismas imágenes porque cuando hacemos un fetch con Next, lo que hace es echar mano del caché. Es decir, si esto lo tiene en caché, que lo tiene, pues en vez de hacer la petición de nuevo para ir más rápido, obtiene los datos de la caché. Y yo lo que quiero es que la vuelva a recargar porque la información puede ser diferente y utilizando esta IPA es diferente. Por lo tanto, para que no lo coja de caché, sino que lo obtenga del recurso que nosotros queremos, tenemos que añadir aquí lo siguiente. Le tenemos que decir que el caché no store, no lo coja de lo que tiene cacheado, sino que lo vuelva a realizar la petición. Y de esta manera que aparecen 8, luego recargo aparecen otros 8, etc. Funciona correctamente en este sentido. Vale, esto, hombre, me gustaría que estuviera aquí, ya este CSS, que hubiera aquí un botoncito que me diera información para solucionar el siguiente problema, que será combinar el hecho de que obtenga toda esta información del servidor y aquella en la que yo quiera obtener información después de que la página haya sido cargada y mostrada desde el servidor. Por lo tanto, aquí lo primero que tenemos que hacer es que todo esto pueda estar en un componente externo, pero de momento, para ir paso a paso, vamos aquí a abrir un div class name y aquí vamos a poner personas. Esto será una caja que encerrará los 8 registros aquí. Bien, este CSS lo tenemos, si no me recuerdo mal, lo tenemos aquí. Vamos a ponerle aquí lo básico, personas, un flex normalísimo, normal, ¿vale? Con un flex wrap para que, si no cabe en la misma fila, pues utilice las siguientes. Y de esta manera lo veo así un poquito mejor. Ahora me hace falta el botón inferior. El botón inferior lo voy a colocar dentro de personas, es decir, aquí. Lo que pasa es que como quiero que esté debajo, le voy a poner un div para que esté debajo de la imagen y no a la derecha de la misma. Aquí le voy a poner un botón que luego irá en un componente nuevo que se va a llamar más info. Y esto queda de esta manera. Bien, ahora me interesa que cuando yo haga clic en más info, por ejemplo, me aparezca el apellido de Martina o el teléfono o bien lo que sea, al hacer clic en el botón. Pero ¿qué ocurre? Que toda la información ha sido generada en el servidor y cuando yo hago clic en más info, lo tiene que realizar después en mi máquina. Con lo cual, tengo que combinar por una parte un contenido generado en el servidor por otro contenido, que será el más info, generado dentro de mi máquina. Por lo tanto, tendré que combinar ambas cosas. Vamos a ello. Primera cosa es que, aunque yo puedo tener todo aquí, lo voy a hacer por partes. Es decir, en vez de tener aquí toda esta estructura, que hombre, no es que sea muy grande, pero lo puedo tener en un componente nuevo mucho mejor. Por lo tanto, selecciono todo aquello que yo quiera extraer, me voy a personas y lo creo aquí. Aquí le voy a llamar ficha.jsx. Aquí utilizo lo de siempre y utilizando los fragmentos, que es mucho mejor que un div, añado aquí esta información. Bien, aquí me hace falta por una parte el valor. Bien, el valor lo voy a enviar desde aquí. Voy a utilizar en este caso ficha, que tiene que estar importado en la parte superior, lo importo en la parte superior y aquí le voy a enviar valor igual a valor. Bien, aquí me haría falta utilizar el key, que no lo he utilizado antes, y aquí le voy a decir que el key sea el índice. Perfecto. Aquí va a ficha y en ficha lo que tiene que obtener, en este caso aquí, es el valor para poder utilizarlo tanto aquí como aquí. Bien, de momento funcionaría exactamente igual. Y lo tenemos aquí, funciona exactamente igual. Ahora, cuando haga clic en el botón, clic, me tiene que aparecer aquí pues un cartel. Lo voy a hacer, para hacerlo rápido, con un alert que me diga del apellido de Jorge, o el nombre, o el correo, o lo que fuese. Bien, para ello, este botón de aquí tiene que tener un onClick. Bien, pero ¿qué ocurre? Que esto de aquí está generado en el servidor y el botón no lo va a generar en el servidor. Con lo cual, yo aquí puedo poner un onClick, pero la función del onClick no podía estar dentro de esta página porque se genera en el servidor. Por lo tanto, lo que voy a hacer es el botón entero y también la parte del botón, la función que va a hacer funcionar este botón, va a ir externamente. Por lo tanto, lo corto de aquí. Creo otro. Dentro de personas, creo otro que se va a llamar, por ejemplo, botón.jsx.
Aquí lo de siempre. Creo uno nuevo. Y aquí, bueno, pues utilizando los fragmentos, aunque aquí no haría falta porque solo es un botón, pero por si acaso hubiera algo más, bueno, pues pongo el botón. Aquí le pongo un onClick. Y aquí le voy a poner la función que estará aquí, que me va a dar más información. Y aquí nos falta, pues, la función más info, que voy a crear normalmente, como cualquier función, ¿vale? Con las funciones de flecha. Bien, aquí lo único que voy a hacer es poner de momento un alert, un alert, que me diga el apellido de, aquí vendrá el nombre, y aquí vendrá el apellido. Bien, para que este alert sepa la información, aquí cuando yo le envíe botón, que evidentemente tiene que estar importado en la parte superior, le voy a enviar todo el valor y así ya puede obtener lo que quiera, todo el valor. Aquí le mando el valor y aquí lo deposita aquí, valor. Perfecto. Ahora, aquí, como ya tiene valor, pues ya puede saber cómo se llama. Es valor name.first y el apellido, pues también lo puede obtener de valor, que sería valor name y aquí last. Bien, esto funcionaría perfectamente en React, pero si lo pruebo con Next me da este error, me da un problema. Y esto se debe a que este componente no se puede renderizar en el servidor, porque es un botón que tiene que obtener la información y ponerla en pantalla después de haber renderizado el contenido. Por lo tanto, solución, así como las otras páginas sí que pueden renderizarse perfectamente en el servidor, esta de aquí no. Por lo tanto, solución es ponerme delante y añadir el screen useClient al principio del componente. Y si ahora lo pruebo, aparece aquí la información, hago clic y me dice el apellido de Kim es Bradley, o bien aquí el apellido de Daniel es Holland. Y me funciona perfectamente. Esto funciona correctamente, pero imaginemos, por ejemplo, que esta API pues es, por ejemplo, un partido de fútbol o de básquet o lo que sea, que cada segundo van habiendo resultados nuevos, como goles, como faltas, etc. Para que fuera cargando de manera incremental cada X segundos la información, en vez de poner aquí el caché, que cargaría una vez y ya está, hay otra funcionalidad que podemos utilizar, que sería aquí poner next. Vamos a ponerlo de esta manera, que se verá mucho mejor, así. Bien, y aquí añadiré la información. En este caso utilizaré revalidate y aquí hay que poner los segundos que yo quiero que se refresque. Si por ejemplo quiero que cada minuto se refresque, aquí añadiré 60 segundos cada minuto. Cada minuto se iría cargando la información. Pero claro, esto es siempre que el recurso que estemos utilizando esté cambiando continuamente. En este caso no es necesario porque evidentemente esto de aquí siempre tiene la misma información. Por lo tanto, vamos a volver al estado anterior. Bien, y ahora vamos con el tema de la imagen. Vamos a convertir este IMG a un image para aprovechar las características que tienen a nivel de optimización. Evidentemente un IMG es mucho más fácil de utilizar, pero el image nos ofrece características que nos interesan mucho. Hacemos clic, lo importamos en la parte superior. Bien, como es un recurso externo, no lo podemos hacer tal como estamos haciendo aquí, sino que necesitamos un cargador. El al es importante y también nos interesa un width y un age. Aquí le ponemos que esto sea 125, no sé si es esto o no, pero son cuadradas, por lo tanto, bueno, pues 125. No creo que se pixelen mucho. Bien, aquí le ponemos el src y tenemos que poner un cargador. Si ahora la ejecutamos daría un error y aquí vamos a poner loader y un cargador. Este cargador lo tenemos que crear en la parte de arriba para que vaya cargando cada una de las imágenes. Lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí, const cargador. Si lo hacemos así, no tenemos ni que importar nada, ni tampoco tenemos que añadir el dominio a ningún lugar. Simplemente el cargador lo va a crear. Aquí le ponemos que el cargador va a recibir, por una parte, el src, que es la imagen que quiere cargar, y por otra parte, el tamaño que queremos utilizar. Aquí ponemos la función de flecha y simplemente vamos a devolver, pues por una parte como un string, utilizando las comillas invertidas de JavaScript, por una parte el src, que es la dirección entera, y por la otra, como parámetro, vamos a añadir el otro, que es el width. La altura viene predefinida. Bien, aquí cierro y listo. Bueno, listo no, porque lo que ocurre es que nos da este error que ya nos da toda la información.
y es que dice que de manera explícita estamos importando este contenido utilizando useServer, no lo hemos puesto, pero es por defecto, y esto, al tener aquí esta función, se tiene que ejecutar en el cliente. Por lo tanto, nos falta lo habitual. En la parte superior ponemos useClient. Y ahora funciona perfectamente, igual que antes, pero utilizando el IMG. Bien, vamos a hacer algún tipo de CSS para explicar el tema de los módulos de CSS. Por ejemplo, este botón me interesa que tenga otro tipo de CSS. Y aunque es verdad que yo podría utilizar sin ningún tipo de problemas el CSS global que yo tengo en la parte inferior, esta parte de aquí, que me funciona en todos los lugares, si quisiera modularizar el CSS para que se aplicara únicamente a un componente, lo que podría hacer es lo siguiente. Primero me voy a la carpeta, más que nada para que esté ordenado, donde está el botón. Y dentro de esta carpeta, aquí, voy a crear lo que sería el CSS. Vamos a poner, por ejemplo, botón module CSS. Bien, aquí el CSS sería el normal. Yo aquí puedo poner cualquier tipo de class name, por ejemplo, botón, que no existe todavía. Y aquí podría poner, pues yo qué sé, background color, cualquier cosa. En realidad puede ser cualquiera de las que ponga. Por ejemplo, violet para que se vea y un color white y bueno, podría poner más cosas, pero con esto ya me sirve. Luego, me voy a mi botón. Entonces aquí lo que voy a hacer es, aparte de todo esto, voy a importar, con el nombre que yo quiera, mi CSS. Por ejemplo, voy a importar, como está en la misma carpeta, lo encuentra sin problemas, este módulo de CSS. Y cuando yo aquí le quiera dar algún tipo de información, por ejemplo, aquí, puedo poner aquí un class name donde por una parte indico el nombre que yo le he dado, mi CSS por ejemplo, y luego separado con un punto el class name que le he dado, que es botón. Y aquí tendría el resultado con el botón modificado utilizando los módulos de CSS. Perfecto, maravilloso, genial. Otro punto que podemos utilizar y que nos puede ir muy bien es el tema del layout que hemos visto antes, pero que vamos a profundizar un poquito, porque nosotros a la hora de añadir un layout dentro del app que tendríamos aquí, que se ha creado de manera automática, esto lo que hace es crear este componente que se añade a todo aquello que vayamos visualizando. Y además tiene un estado propio, con lo cual si aquí hubiera algún tipo de estado, algún tipo de variable, se mantendría siempre, siempre, siempre. Pero yo puede ser que en algún apartado quiero que no esté. Me puede interesar a mí que cuando haya clic en About no esté esta barra o haya otro layout que se añada a este para que haya dos en este caso. Para ello lo que vamos a hacer es añadir dentro de la carpeta correspondiente un layout. De hecho, cuando nosotros, lo veremos en un rato también, tenemos una carpeta, quiénes somos, personas o lo que sea, dentro de personas o dentro de la principal, tenemos por una parte un page.js que nos sirve básicamente para poder acceder a él. Luego también un layout que nos sirve para añadir una estructura que va a ser siempre presente, pero podemos añadir más cosas, como por ejemplo el loading o el error, que simplemente con añadirlo ya estaría activo la funcionalidad, es muy fácil. Pero también de la misma manera, si yo por ejemplo dentro del About quiero que haya un layout nuevo, pues lo añado dentro de la carpeta de About. Aquí creo otro layout.jsx. Aquí podría poner lo que yo quisiera, por ejemplo, un H5. Este es el layout de About. Y listo. En Home no está, en quienes somos tampoco, en personas no, pero cuando voy al About aparece este layout de About. Pero podemos observar que nos ha desaparecido el contenido que tenía antes, simplemente ha sustituido el contenido por nuestro layout. De la misma manera que nosotros en el otro layout que tenemos hemos utilizado children para que también añada el contenido, en este layout lo mismo. Aquí le ponemos children y como queremos que la información, el contenido de la página concreto aparezca debajo del layout, lo ponemos aquí. Y de esta manera aparece el layout, pero también aparece el contenido de la página. Y únicamente tendría este layout dentro del componente About. Si lo que queremos es sustituir el layout uno por el otro, es tan sencillo como utilizar aquí esto mismo. Copiamos esto de aquí, lo sustituimos por esto. Por ejemplo, podemos eliminar el nav si queremos para que sea diferente un poquito. Y aquí tenemos cada uno de los apartados que tenemos el layout original,
pero cuando hacemos clic en About, bueno, pues eliminamos el nav y nos quedamos con lo que sea. Podríamos añadir otro layout con algún tipo de información, pero en este caso únicamente hemos puesto el contenido. Vamos a dejarlo como estaba, que es mucho mejor. Bien, además del layout, también tenemos el template, que sería básicamente muy parecido al layout. La única diferencia es que el template, cuando pasamos de un componente a otro componente, cuando pasamos de aquí a cada uno de ellos, el template se recargaría de nuevo y borraría su estado y empezaría desde el principio. Sin embargo, un layout, si dentro del layout, aquí, aparte de un nav, hubiera algún tipo de variable de valor, se mantendría en todos los apartados, lo cual es súper importante porque en algunos casos podemos evitar tener que utilizar el useContext o el Redux, porque toda la información que guardemos dentro del layout se mantiene aunque vayamos viajando de un componente a otro componente utilizando link. También hay otras características que, por ejemplo, dentro de uno de los apartados, podría ser el About, pero el About es tan sencillo que no tiene mucha chicha. Aquí dentro de personas yo podría añadir un error.jsx o bien un loading.jsx de manera automática para que se ejecutara, en el caso del loading, se ejecutaría esto de aquí, en el caso de que la información tardara un poquito. Si tarda un poquito porque tiene que ir a una API con mucho tráfico, tiene que bajarse mucha información, de manera automática, sin tener que hacer nada más, aparecería este componente antes de aparecer todo lo demás. Pero esto ni lo vamos a ver cuando no hay casi retardo. Y el error tampoco lo vamos a ver si no existe ningún error, afortunadamente. Bien, vamos a un apartado de las fuentes que tiene su miga porque nos facilitan el trabajo, aunque también hay que saber cómo hacerlo. Primera cosa que hay que hacer es importarlo. Así como el image ya está incluido dentro de Next, en el tema de las fuentes no, hay que importarlo. Por lo tanto, npm install, ponemos la arroba next y cargamos el paquete correspondiente. Bien, esto se instala sin ningún tipo de problemas. Esperemos que en un futuro esté ya instalado dentro de Next y no haya que instalarlo de manera manual. Y lo que haremos será importar las fuentes, en este caso del paquete de Google, porque ya vienen incluidas, pero son las más conocidas, y aplicarlo a toda nuestra aplicación. Bien, una vez lo tenemos ya instalado, vamos a ir a nuestro layout y lo vamos a importar aquí. Importamos, aquí pondremos la fuente, pero antes vamos a decirle de dónde tiene que obtenerlas. La tiene que obtener de Next Phone y luego del repositorio de fuentes de Google en este caso. Bien, a la hora de poner esto y haber instalado previamente, aquí ponemos cualquier tipo de fuente y nos aparece toda la lista de fuentes que podemos utilizar. Yo voy a utilizar la que me gusta, que es esta de Montserrat, pero bueno, se puede utilizar cualquiera. Hay que especificar las características de la fuente para que no importe todo, sino que importe únicamente aquello que me interesa. Voy a poner aquí fuente. Bien, voy a querer Montserrat. Vale, pues cojo esto de aquí, lo copio, lo pego y aquí le digo las características. Lo importante es, para que no instale todo, es utilizar, voy a poner aquí, por ejemplo, 400 de grosor. Luego, otro tipo de características que tenemos que utilizar sí o sí es el tipo de alfabeto que vamos a utilizar, que en este caso lo especificamos con subsets y aquí le ponemos que en este caso únicamente queremos latín. No queremos ni arábico, ni cirílico, ni japonés, ni nada por el estilo. Por lo tanto, latín. Para especificar qué es lo que queremos. Una vez ya tenemos la fuente, le hemos dicho las características que queramos que tenga, tenemos que aplicarlo. Podemos aplicarlo a cualquier etiqueta del layout para que se aplique en todos los casos, pero cuidado, también podríamos aplicarlo en una página en concreto para que, bueno, pues influyera sobre algo más concreto. Pero en este caso estamos utilizando el layout. Como quiero que se aplique a todo el contenido, lo voy a aplicar a este contenido de aquí, al children. Creo una caja, vale, aquí le digo un class name, aquí tendré que poner lo que yo quiero aplicar y luego lo encerraría para que únicamente influyera al children. Bien, y aquí lo que tengo que hacer es ponerle primero el nombre que le he dado a la fuente, que en mi caso es fuente original al máximo, ¿vale? Y luego siempre class name. Si ahora lo pruebo veo que el contenido, página principal, está siempre en este tipo de tipografía, pero el nav no, porque el nav no está dentro del children. Aquí también está con la tipografía correspondiente, etc. Bien,
Si yo quiero, por ejemplo, que el NAP también esté afectado por esta fuente o por otra fuente, aunque cabe decir que conviene no añadir más fuentes de las necesarias, porque aunque esto optimiza las fuentes, pero no conviene sobrecargarlo. Vamos a copiar esta parte de aquí para ir más rápido. Nos vamos a ir al componente donde queremos aplicar la fuente, que en este caso es NAP. A ver, esta componente, ya lo he dicho antes, no debería estar dentro de Styles, sino que debería estar fuera. Lo he puesto en Styles, funciona correctamente, lo podíamos mover, pero bueno, Next y el movimiento de carpetas no le sienta nada bien. Por lo tanto, bueno, lo dejaremos aquí como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Bien, nos vamos a NAP. Aquí pegamos todo aquello que hemos copiado y vamos a modificarlo porque, claro, queremos poner otra fuente. Pues, por ejemplo, mira, esta que es diferente, debe ser diferente. Lo copio aquí, lo pego. Bien, vamos a hacerlo de otra manera para añadirlo también en el CSS. Y para ello, lo que vamos a añadir aquí, otro atributo, que será una variable. En este caso, le vamos a llamar que la variable sea, por ejemplo, -- esto para que funcione, mi font, por ejemplo. Bien, luego, se lo queremos aplicar a todos los elementos del NAP. Por lo tanto, aquí le ponemos un class name y de la misma manera que hemos hecho antes, ponemos el nombre de la fuente que hemos puesto en la parte superior y aquí class name. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, pues que nos tenemos que ir al CSS, este sí que estaría bien colocado. Nos vamos al final y le decimos que todos los NAP que encuentren en este caso, bueno, pues el font family, que es la propiedad CSS normal, sea en este caso la que hemos indicado dentro de la variable que le hemos llamado mi font. Y de esta manera vemos que funciona correctamente. Los NAPs tienen una fuente y el contenido tiene otra fuente totalmente diferente. Y todo funciona correctamente. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.